Todos conocemos la historia de Jonás, pero ¿saben de qué puerto salió para realizar su misión? Pues bien, Jonás salió de este lugar, la actual Tel Aviv. Sí, una ciudad muy moderna con altos edificios llamados rascacielos junto a la orilla del mar Mediterráneo. Claro, evidentemente que en tiempo de Jonás esta ciudad no existía. Es una ciudad totalmente nueva que significa colina de la primavera. Jonás tuvo que haber salido, por lo tanto, de un puerto que está a unos 2 kilómetros de la ciudad, justamente detrás de estos edificios, pero ya les iré comentando de qué se trata. Vamos a comenzar entonces nuestro recorrido en este lugar llamado Jope o Yafo. Como pueden ver, es un lugar lleno de flores y tiene ahí al fondo el campanario de una iglesia. Es la iglesia de San Pedro. ¿Qué tiene que ver San Pedro con este lugar? Bueno, mientras les voy mostrando lo que ven los peregrinos cuando visitan este lugar y mientras se sienten, pues también agradecidos por escuchar las olas del mar, les voy comentando. Hay 3 personajes que tienen que ver con este lugar. El primero, como ya se los he comentado, es Jonás, aquel profeta menor al que Dios invita para que vaya a Nínive y les avise que la ciudad va a ser destruida en 40 días. Jonás no acepta la invitación, sino por el contrario, decide más bien alejarse de los planes de Dios y toma un barco aquí en Jope o Yafo, pero no hacia Nínive, que se encontraría hacia la zona de Mesopotamia, sino más bien lo que hace es tomar un barco hacia la actual España, alejarse del problema diciendo: no es mi problema si los demás se portan mal, no es mi problema, yo estoy muy a gusto. Y cuando Jonás se sube al barco, es un día soleado como el que estamos viendo nosotros en este momento, pero justamente cuando el sol está tan tranquilo, cuando no hay vientos fuertes ni nada, de repente, de improviso, surge una tempestad. Miren, aquí hay un marco para que la gente se tome la fotografía aquí como recuerdo de Tel Aviv. Interrumpo un momento la narración. Y acá también hay unos cañones que nos recuerdan que pues fue necesario durante un tiempo tener defensa en este lugar, en el que por cierto estuvo Napoleón. Me acerco un poco para que vean algo de las edificaciones de Tel Aviv, una ciudad muy llena de vida, en donde en torno a la playa pues hay ciclovías para quienes gozan de esta manera de hacer ejercicio, y también hay mucho deporte acuático. Pero bueno, les muestro una vista de algunos de estos edificios, no son todos, los más altos se encontrarían detrás de estos. Bien, pues Jonás nunca se habría imaginado que existirían un día rascacielos como estos, y comienza entonces a dirigirse hacia el lado opuesto de Nínive, pero viene la tormenta y los marineros que viajan juntamente con él se extrañan y se imaginan que alguno de los dioses en los que ellos creen está molesto y por lo tanto ha aparecido esta tempestad. Despiertan a Jonás y Jonás reconoce que ha actuado desobedeciendo a Dios y por lo tanto lo toman y lo lanzan al mar.
Una vez que ha caído en el mar, nos dice la Sagrada Escritura que un monstruo marino lo engulle, y después de estar 3 días y 3 noches dentro de él, Jonás es vomitado. ¿Dónde? Justamente donde no quería ir, a Nínive. Ahí no le queda de otra sino entender que pues ya está ahí, tiene que cumplir la voluntad de Dios, y empieza a gritar: Nínive será destruida en 40 días, Nínive será destruida en 40 días. Y mientras los ninivitas se burlan de él, Jonás se va llenando de cierta molestia, evidentemente, porque a nadie le gusta que se burlen de él. Pero hay algo muy importante: los ninivitas, a través de esta predicación de Jonás, tienen cierto arrepentimiento, y entonces se colocan ceniza en la cabeza y empiezan a guardar un ayuno durante 40 días y 40 noches. Y cuando llega este tiempo en que tendría que realizarse la destrucción, viene algo maravilloso, porque no sucede nada. Dios los ha perdonado, porque lo que Dios quiere no es destruir al pecador, sino más bien que se arrepienta y viva. De esta manera, Jonás, aun cuando no lo quería así, salva al pueblo de la destrucción. Y por cierto, un comentario precisamente de este libro de Jonás, donde se habla de el utilizar ceniza y arrepentimiento, además durante 40 días, además de el libro donde se nos habla de la cuarentena de Cristo en el desierto, pues se inspira la cuaresma de los cristianos con el uso de la ceniza. Voy a regresar porque todavía tenemos que hablar de esto. El campanario de la iglesia de San Pedro. Bien, pues el pueblo se ha arrepentido, y Jonás, ¿qué? ¿Cómo está? Jonás se llena de coraje porque Dios ha arrepentido al pueblo, Dios ha perdonado al pueblo, y él ha quedado en ridículo. Se enoja y se va a una parte donde se recuesta para guarecerse del calor, debajo de una pérgola, una enramada. Pero Dios hace algo muy particular: hace que aquella enramada se seque, y entonces Jonás estalla y dice: ¿cómo es posible que...? Estoy evidentemente dramatizando un poco el libro, pero ¿cómo es posible que permitas que se destruya esta pérgola? Y Dios le diría: bueno, ¿cómo es posible más bien que tú te enojes tanto por la destrucción de una pérgola y no te hayas enojado porque una ciudad iba a ser destruida con hombres, mujeres y niños? Y ahí está nuevamente la iglesia de San Pedro. Continuamos por nuestro regreso. La enseñanza de Jonás, por lo tanto, es que no importa que la gente se burle de nosotros cuando les anunciemos que puede ser destruida su vida si continúan en el camino del mal, pueden ser destruidas sus relaciones, sus proyectos de bondad y todo cuando se dejan llevar por el pecado. No importa que se burlen de nosotros, lo importante es lograr la conversión. Y por cierto, Cristo, cuando le piden una señal, la gente de su tiempo les dice: no les va a ser dada otra señal que la de Jonás, porque la gente quería milagros. Y Cristo, lo que les dice es: miren, de nada sirven los milagros cuando la gente no quiere creer de verdad. En cambio, cuando alguien quiere creer, basta la predicación. Creo que es un mensaje importantísimo el que dice Cristo. Si para que te conviertas se necesitan milagros, pues entonces estás muy duro. Yo creo que más bien el milagro sería tu conversión. Bueno, aquí les muestro un poquito
algunas imágenes de una camioneta rarísima, seguramente que fue al desierto, porque normalmente los automóviles aquí se encuentran bastante limpios. Y bueno, aquí, mientras yo les estoy haciendo esta narración, aquí se encuentra nuestro grupo que vino ahora con nosotros, y ahora está Jorge, nuestro guía, dándoles la explicación, pero para que ustedes también sientan que vinieron conmigo, les estoy haciendo esta explicación. Por eso aquí está la banderita de nuestro grupo con David y Olimpia. Pero continuamos. Ah, caray, miren, este otro también se fue al desierto, pero regresamos. Entonces les decía que Cristo dijo, bueno, el que quiera creer con eso, con la señal de Jonás, tienen más que suficiente. Pero además la señal de Jonás tiene otro sentido en el mensaje de Cristo. Además de creer por la predicación, también lo que Cristo quiere decir es que así como Jonás estuvo 3 días en el monstruo marino, Cristo estará 3 días y 3 noches en el monstruo marino. No, Cristo estará 3 días y 3 noches en el sepulcro para después resucitar. Aquí escuchamos el ruido del autobús y enfrente está un judío también cantando para pedir ayuda. Tiene un micrófono y un disco. Bueno, y aquí para las personas que vienen en grupos más pequeños de 10, 15, pues también hay transporte como ese de un grupo de rotarios. Siempre hay forma de llegar a Jerusalén, pero siempre lo mejor es en grupos, se los recomiendo. Venir en forma individual es más complicado y hace más caro también todo. Aquí ya va nuestro grupo dirigiéndose a la iglesia porque tenemos la misa en un momento. ¿En dónde? En esta, que es la iglesia de San Pedro. Bien, dejando el punto de vista de Jonás, nos vamos a nuestro siguiente personaje que tuvo que ver con Jafo o Jope. Y este personaje va a ser Salomón. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Jope o Jafo era el puerto en donde se podían recibir mercancías importantes. Y como Salomón quería construir el templo de Jerusalén, pues ¿de dónde sacaba madera? Si toda esta zona es una zona desértica, es decir, no hay árboles muy importantes con un tronco importante para una gran construcción, si acaso acacia. Por esa razón el Arca de la Alianza era de acacia y muchas cosas más. ¿Dónde había madera? Pues en el Líbano. Especialmente son famosos los cedros del Líbano, que fueron traídos por los fenicios, que eran los encargados de su tiempo, yo diría los DHL de su tiempo, para transportar mercancía. Y bueno, hasta este lugar llegaron precisamente aquellos grandes leños con los que de aquí hasta Jerusalén fueron llevados y ayudaron a la construcción del templo de Jerusalén. Ahora sí, ya estamos aquí enfrente de la iglesia de San Pedro. Sabemos que son los franciscanos los que están aquí, en primer lugar porque fueron los franciscanos los que llegaron a estar al frente de las tierras santas en un tiempo en que había muchas dificultades. Ese signo que se encuentra en la parte de la puerta es precisamente el signo que recuerda a los franciscanos. Una mano que es la mano de Cristo, un brazo, y otro brazo que es el brazo de San Francisco, y abajo la cruz de Jerusalén. Bueno, y mientras les cuento por qué esta iglesia está dedicada a San Pedro, iglesia de San Pedro,
Voy a caminar un poco para mostrarles también el entorno del lugar. Hemos venido caminando de aquella parte y junto a la iglesia dedicada a San Pedro está una pequeña plaza. Me acerco a ella para que vean que los turistas pueden encontrar aquí algún refresco y quizás algo de alimento mientras hacen el recorrido. Cabe aclarar que no es una población católica. Aquí hay una minoría católica en Tel Aviv y más bien son judíos y algunos musulmanes los que habitan en este lugar. Aquí está la parte lateral de la iglesia y me acerco a la plaza para que vayan viendo el ambiente que conocen, que recorren los peregrinos o los turistas, porque no solamente vienen peregrinos, también turistas judíos vienen a esta población. Y por esta razón hay cosas también curiosas, como por ejemplo esta fuente que está dedicada no a algo religioso, sino curiosamente a los signos del zodiaco. ¿A cuáles reconocerían ustedes? Bueno, este toro es Tauro, evidentemente. La mujer que está a un lado sería Virgo. Después los gemelos. Arriba está Escorpión. Después están los peces, que serían como Piscis. Este sería Acuario. Acuario, después está Capricornio, de la palabra cabra. El de abajo un cangrejo, Cáncer. Acuario y Leo. Y aquí encontraríamos a Sagitario. Y de esta manera tenemos a todos los signos del zodiaco. A lo mejor me faltó uno, pero bueno, es lo que algunos turistas como estos que están aquí, que son particularmente judíos, vienen y visitan. Hacia esta parte también caminan los peregrinos, pero ahora les estaré comentando por qué. A propósito, si ven que todas las construcciones son del mismo tipo de piedra, es porque es una norma. Aquí en Israel no se puede construir como uno quisiera, a capricho, sino se tiene que utilizar el tipo de piedra como vemos aquí para dar una homogeneidad. Y aquí está precisamente una figurita de Napoleón para indicar este es un sitio histórico. ¿A qué se refiere? Precisamente a la iglesia, porque aquí se le dio refugio a Napoleón, donde se hospedó para pasar la noche. Pero regreso a nuestro caminar para que les pueda hablar un poco más de la iglesia de San Pedro. Oiga, padre, pero se está alejando de la iglesia. Sí, pero no del tema. Miren, aquí hay muchas esculturas de tipo moderno, porque esta área se considera como un área pues de cierto nivel económico, donde habitan también artistas plásticos. A ver, me voy a acercar aquí un poquito. Vean lo que dice aquí.
vista del puerto y la roca de Andrómeda. Bueno, vamos a recordar también que fue Andrómeda en la mitología clásica. Pues hay que recordar que una mujer, desafió a los dioses. Y entonces, diciendo que su hija era más hermosa incluso que la diosa Venus, los dioses castigaron a esta familia diciendo: ahora me van a que entregar a su hija en sacrificio para un monstruo marino. ¿En dónde? En estas rocas. Bien, pues en ese lugar desnudaron a la mujer, la ataron a las rocas para que saliera el monstruo y la devorara. Y resulta que cuando estaba a punto de ser devorada por el monstruo, apareció Perseo sobre el jinete, sobre el caballo alado, Pegaso, y salvó a aquella mujer. Por esta razón se le llama a estas rocas las rocas de Andrómeda. Bueno, aquí vemos parte de la marina actual, pero dejando la mitología, nos alejamos del lugar para continuar con nuestro tema. Es que, este lugar tiene que ver con Jonás, con Salomón, con San Pedro, pero también la mitología griega y romana le dan su propia información. Bien, aquí solamente bajo un poco para que vean lo que visita precisamente nuestro grupo, que va a ser el taller de Simón el Curtidor. Bueno, este curtidor de pieles se llamaba Simón, y en la Biblia aparece como Simón el Curtidor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en todo lo que tiene que ver con el capítulo 10 y 11. Ustedes saben que el curtir pieles implica un aroma muy desagradable y requiere también de agua suficiente, por lo que este hombre se había establecido aquí, concretamente en esta parte donde se puede bajar. Yo no voy a bajar en esta ocasión, pero concretamente allá al fondo donde está bajando esta gente. Se encuentra precisamente al fondo. Y bueno, quizás les llame la atención el tipo de piedra que se utiliza en este lugar. Bueno, es piedra evidentemente de la zona marítima, y en cambio la del piso es una piedra que vamos a ver en todas las construcciones de Jerusalén y de otros lugares, porque es obligatorio que la gente construya de esta manera. No se permiten todos los colores que quiera la gente, sino tiene que tenerse unidad siempre en las construcciones. Aquí está el letrero que dice Casa de Simón el Curtidor. Actualmente esta casa pertenece a una familia, como dice ahí, Zacarías en familia. Y acá también tiene otro letrero de Simón el Curtidor. No se puede entrar, es simplemente este lugar el que se puede visitar. ¿Qué pasó en esa casa de Simón el Curtidor que, por cierto, ya no existe? Para explicártelo, vamos a regresar a la iglesia y conocer también su interior.
Después de haber resucitado a una mujer llamada Tabita o Dorcas, Pedro se encontraba en la casa del curtidor cuando tuvo una visión en la que veía descender un mantel del cielo con todo tipo de animales, mientras Dios le decía, come. Pedro se negó porque había animales impuros, pero como Dios le insistió que comiera, Pedro entendió que la visión le indicaba que los no judíos ya no se deberían considerar impuros y por lo tanto podrían también recibir el bautismo. Aquí se puede ver un acercamiento de la pintura que representa a Pedro en la terraza junto al mar, viendo el mantel que desciende y escuchando el mensaje de Dios. En una capilla del lado izquierdo, otra pintura recuerda la resurrección de Tabita o Dorcas, de acuerdo al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Ambas pinturas nos recuerdan la presencia de Pedro en Jope o Jaffa y su misión apostólica, y también el porqué la dedicación de esta iglesia a su nombre. Y antes de dejar esta población que nos recuerda a Salomón, Jonás y Pedro, nos acercamos a un último lugar. Aquí también en este lugar se encuentra este monumento, vamos a decir una escultura moderna en bronce que representa la ballena de Jonás. Esta es una obra de una escultora de este lugar, de hecho su taller se encuentra aquí. Ella se llama de esta manera. Y con esta vista de la ballena, nos despedimos de Jaffa o Jope en las orillas del Abí.